El futuro incierto me causa desconcierto. ¿Cómo estar contento en este mundo infeliz? Sí que me arrepiento, no dije lo siento. Y claro que lo siento como todo lo que escribí. Pero es que hay momentos donde no me encuentro. Y un folio sin vida me da ganas de vivir. Vivir sin el tormento, con más atrevimiento. No me cuentes cuentos, tengo ganas de dormir. Para el día siguiente despertar, comerme el mundo. Sé dónde estamos, por eso no me confundo. No llevo brújula, ya perdimos el rumbo. Soy el tercero si solo pierdo segundos. Pierdo el tiempo y entonces me arrepiento. Digo lo haré mañana pero miento. Hay palabras que no se van con el viento. Perder la tuya será tu peor defecto. Canto como un lunático de noche a la luna. El instante tan mágico, las barras tan crudas. Si todo pasa rápido, ¿pa' qué tener dudas? Me tiro de cabeza sin miedo a las alturas. Habrá tiempo para poder arrepentirte, pero no para hacer lo que nunca hiciste. Cuéntame quién eres, no qué fuiste. No lo que te contaron, lo que viste. Es triste juzgar sin conocerme, pero mucho más sin entenderme. Cada uno con su mierda, lo de siempre. Escucha esto, dime qué sientes. La gente cambia, cambia sus apariencias. Almas opacas buscando la transparencia. Voy en picado, impulsado por la inercia. Tocando fondo pero sin perder la esencia. Tanto que cambiaste, dejaste de ser el mismo. Es amor propio, no lo llames egoísmo. No soy real pero escribo con más realismo. Más que sofecas que le rinden culto al hip hop. A veces sin quererlo me separo de la gente. No me siento cómodo viviendo en este ambiente. Quise escapar para olvidar el presente. El futuro me grita que debo ser diferente. Los problemas de frente, las cosas que se sienten. Mejor que te sientes, un rato ya atiendes. Muy pocos me entienden, entre tanta gente. Un mundo de ciegos donde nadie puede verme. Así me siento con todo lo que hago, pero sigo escribiendo, exprimiendo cada trago. No es una canción, solo un pensamiento vago que vaga por mi mente y plasmo en un folio arrugado. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Se cumplen 159 años del incendio que puso en jaque a toda una ciudad cuando las llamas amenazaron al Alcázar. Desde hace unos años el patronato realiza un simulacro para tener el sistema contra incendios a punto. Este simulacro, en este año especial, pues ha tenido que sufrir algunas adaptaciones por la situación de pandemia que vivimos. Como ven, se ha desarrollado en el exterior del Alcázar, en el Jardín Norte y en el Jardín Sur, con algunos heridos. Las alarmas del Alcázar saltaban a las 10:30 ante el incendio generado por la maquinaria de un operario que estaba trabajando en las labores de desbroce, limpieza, tala y siembra de nuevas especies vegetales. A partir de ahí no solo se ha detectado fuego en la zona norte, también en la zona sur del Alcázar. Bomberos y emergencias sanitarias han acudido al lugar de los hechos para atender a 2 heridos que finalmente han tenido que ser evacuados hasta el Hospital General de Segovia. Lo de hoy ha sido tan solo un simulacro. Hacemos un simulacro, es bueno hacer un simulacro al año, lo hacemos coincidiendo con una fecha tan significativa como la que antes mencionaba. Nos permite ponernos de acuerdo, organizarnos, establecer reuniones, pero esto no deja de ser un esfuerzo del día a día a lo largo de todo el año de los mismos servicios que hoy están aquí representados participando en el simulacro.
del personal del Alcázar en su formación, de los servicios que hoy nos auxilian y que durante todo el año nos prestan su apoyo y su colaboración, puesto que la responsabilidad no consiste en hacer un simulacro, la responsabilidad consiste en garantizar la seguridad del personal que trabaja en el Alcázar, de los visitantes que tenemos, todavía pocos, pero como dice la alcaldesa, volveremos a donde estábamos, y también del propio monumento, que es una responsabilidad del patrimonio. Un simulacro que además este año ha servido para poner en funcionamiento la nueva red contra incendios que se ha mejorado en las últimas obras acometidas durante los últimos meses. Es primero desde una acometida desde la red municipal en tubería de 200 con una presión de 8 kilos, que eso nos garantiza, que es lo importante para nosotros, y uno de los de colofón importante es 200 metros, entre 200 y 210 metros cúbicos hora. Eso significa que tenemos un aljibe primitivo que se hizo ya hace unos cuantísimos años de 30 metros cúbicos, que era el que nos estaba abasteciendo, y nosotros teníamos que abastecer con nuestros camiones, pero teníamos tasado, no se podía hacer más grande porque en la plaza no teníamos ubicación física. Desde ahora, el propio Alcázar contará con un depósito del que poder abastecerse los propios bomberos en caso de incendio. Se garantiza con el suministro de agua, la toma de agua que se ha hecho para rellenar estos dos aljibes, una toma de 200 desde la red general. En un siniestro ya de envergadura, donde realmente hiciera falta, nosotros trabajaríamos con unas 10 mangueras de 45, que son 20 bomberos trabajando en 10 puntos totalmente diferentes, y necesitaríamos alrededor de 180-220 metros cúbicos de agua hora. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos llegado a un equilibrio de garantía total. Todas unas mejoras con las que poder evitar los daños, tanto exteriores como interiores, que sufrió el Alcázar en aquel incendio del 6 de marzo de 1862. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy hemos comenzado nuestro programa de 8 Magazine en directo de una forma diferente, con la actuación del cantante de rap segoviano Nicolás Monedero. Nos viene a presentar esta tarde su primer EP, su primer disco en formato digital, que saldrá el próximo viernes. Así que vamos a hablar con él. Nicolás, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vienes acompañado, ¿no? Sí, me ha acompañado Rubén. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Rubén Adanero, que se ha encargado, ¿no?, también de parte de este disco. Rubén, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Un placer. Nada, aquí estamos. Bueno, Descolocado, ¿no?, se llama el disco. Ahora nos contaréis un poquitito, pues bueno, los temas que va a incluir y esas cosas. Salía, tenemos que decir, hoy mismo, ¿no? Pero habéis tenido que retrasarlo un poco, pues bueno, pues ya saben, las cuestiones, ¿no?, que llevan pues al hacer un disco, que no es cualquier cosa. Sí, bueno, a ver. Ha sido más que hemos querido introducir un tema de última hora que nos ha gustado mucho, que es el último que hemos cantado, y hemos decidido retrasar una semanita. Bueno, pero sin más, ¿no? O sea, sin más problemas. Sí, todo sí, sin más problemas. Con muchas ganas de que salga, eso sí. Bueno, el título ya es muy gamberro, ¿no? Y la imagen también. Contadnos cómo habéis ido conformando el disco y, sobre todo, qué nos vamos a encontrar cuando salga dentro de una semanita. Pues el disco fue un poquito sobre la marcha. Porque... Sí, la verdad es que, bueno, Nico antes, bueno, ahora sí lo puede contar él, pero antes estaba cantando pues sobre bases de YouTube y a partir de la cuarentena pues se decidió un poco junto a Guille, que es otra persona que hace las bases, y luego Adrián, pues hacer un poco algo más profesional, y ellos hacían las bases. Y nada, es pues dar un poco un salto más de calidad y bueno, empezar sacando algo más serio y en todas las plataformas digitales. Tomárselo en serio, ¿no? Y oye, y para sí, adelante. Con valentía también, porque oye, los momentos que estamos viviendo también tienen lo suyo. Sí, no es fácil. Bueno. No es fácil sacar un disco, yo creo que en ningún momento, ¿no? Pero ahora todavía peor. O sea, que más valentía. Sí, lleva... Bueno, hacerlo al final con amigos y tal, claro. No te supone un gasto muy grande en ese sentido, pero bien, la verdad que al final, yo qué sé, es lo que te dije a ti, estar con tus amigos haciendo un disco es lo mejor.
Sí, exactamente. Al final nosotros quedábamos por las tardes y se acabó pues la pandemia y se pudo empezar a quedar y nada, quedamos y pues al principio quedamos en la casa de Guille, luego en la casa de Canario. Muchas veces pues allí surgían las ideas, ¿no? Pues estaba allí una base hecha y Nico decía, esta base me mola, venga, tal. Y al final así ha ido un poco surgiendo, la verdad. Bueno, están viendo desde casa la imagen del disco, ves como les decía yo que es una imagen gamberra, o sea que ya promete que lo que viene va a estar bien, eso seguro. Me decíais, vamos a retomar el tema de trabajar entre amigos, porque es cierto que yo estaba hablando con Nicolás estos días antes de venir y me contaba, pues bueno, que va a estar el disco pronto, luego, bueno, pues vamos a retrasar un poquito, pero aún así, ahí estaremos en la 8 Segovia, en 8 Magazine, para presentarlo. Sí. Y me decía, bueno, lo bueno de sacar el disco, ¿no? Pues es que estamos entre amigos, que todo lo hacemos juntos, como comentaba también Rubén, pues nos vamos preguntando, ¿no? Oye, ¿esto te gusta? ¿Esto tal? ¿No? Y que al final, pues es como pasar una tarde más, ¿no? Con tus amigos, pero encima, pues oye, trabajando en tu carrera, ¿no? Profesional. Por cierto, que aquí no pueden estar todos porque, pues ya saben, las cuestiones de los aforos y COVID y demás, pero has venido, Nicolás, muy bien acompañado, no solamente de Rubén. Sí, está Rubén, también está Alberto Caraballo, que es el que ha hecho la portada del disco. Está Adrián, que le llamamos el Canario, es el chico de Canarias, y también está Guille, que vive en Madrid, pero más o menos nos comunicamos con él. En la distancia está también. Sí, tenemos ahí un grupo WhatsApp y bueno, ahí se va mandando un poco todo y uno dice, pues esto mola, esto tal, esto no sé qué, y va saliendo al final. Nicolás, es muy importante, ¿no? En esta industria de la música tan competitiva y tan difícil, pues eso, el tener gente que te apoye, ¿no? Y sobre todo que te eche una mano, no solamente que te diga, venga, que lo estás haciendo bien, también que te diga lo que estás haciendo mal, porque eso es muy difícil. Facilita mucho, además, es lo que dices tú, es gente que tiene criterio, que tiene gusto y al fin y al cabo te van a decir lo que ellos piensen, ¿no? A lo mejor hay amigos que dicen, bueno, está guay, y ya está, no te van a aportar ninguna opinión más. ¿Eso lo hacéis también, Rubén, el de decirle, oye, pues mira, esto lo puedes mejorar un poco? Esto... Sí que se dice y muchas veces a la hora de grabar los temas, a la hora de las tomas, pues se llega allí a grabar y sí que hay a veces que llegas y, oye, mira, el día está mejor, más colorido y te sale mucho mejor todo. Pero hay otros días, sin embargo, que dices, oye, pues yo creo que esta toma ha quedado muy plana, vamos a repetirla. O hay esta toma aquí y te has clavado, venga, vamos a coger ese trozo. O sea que sí, y luego a la hora, pues lo que te comentaba, oye, pues esta voz suena un poco baja o suena un poco alta, esto vamos a hacer que suene mejor aquí. Entonces, sí, al final nos retroalimentamos un poco todos, o sea que yo creo que por esa parte bien. Y la amistad sigue igual, ¿no? Sí, la amistad siempre. Yo, por ejemplo, a Rubén le conozco desde los 3 años, por ejemplo, es la amistad más larga. Son muchos. A los demás también les conozco hace mucho, pero con Rubén es muy larga. Contadnos un poquito más sobre el disco. Vamos a hablar de los temas de los que vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito, el próximo viernes. Pues mira, el primer tema, Descolocado, que es el que da nombre al EP, la base está hecha por Rose Music, que es el canario, Adri. Y ese tema salió, fue bastante gracioso como salió, porque fue un poco... Le conocí en un día tomando algo, porque tenemos un amigo en común. Ajá. Me pasó un beat al día siguiente, un ritmo, y a la semana siguiente ya estaba en su casa grabándolo. Fue todo muy rápido y la verdad que es una amistad que ha sido muy rápido, pero muy, muy buena. Amistad a primera vista. Sí, por decirlo así. La verdad es que sí. Ese fue el primer tema que se hizo y además ese tema le hemos dado unas cuantas vueltas. Porque hombre, el tema de presentación, ¿no? Al final es como el single, ¿no? Podemos decir, el lanzamiento del sencillo. Sí, y al final pues cuando le hicimos, se mezcló tal, se preparó el tema. Y luego ya viéndole, según se acercaba la fecha de sacarlo todo, dijimos, vamos a darle otra vuelta, sí. Y yo creo que ha quedado bastante guay, ha quedado bien. Bueno, lo van a poder escuchar, como les digo, dentro de muy poquito, dentro de una semana. Contadnos más, ¿qué más temitas, qué más historias tiene el disco? Se llama Plana 1, que ese beat está hecho por Guille, Drubin, en las redes sociales. Y nada, ese tema, la verdad que habla un poquito de plana, por decirlo de alguna manera, que el rap es como mi plan. O sea, es al final lo que me gusta y lo que me gustaría dedicarme, ¿sabes? Es lo que habla un poquito el tema. ¿Cómo empezaste en esto, Nicolás? Bueno, empecé, lo comenté en una entrevista contigo, fue haciendo poesía. Fue lo primero que hice.
Y luego ya a partir de que me gustaba mucho el rap y todo, pues cogí ritmos, como ha dicho Rubén, de internet, intentaba hacer canciones. Bueno, al principio pues son un poco así, pero luego con el tiempo al final vas mejorando y al final es lo importante. Te vas perfeccionando, ¿no? Sí. Incluso siendo crítico contigo Claro, mismo. claro, es muy importante. Yo ahora mismo escucho una canción de hace 3 años y no la puedo escuchar. Se ríe Rubén, ¿tú has oído alguna? Sí, claro. ¿Te venía a la mente alguna, no? De decir, madre mía. Lo pienso y digo, joder, los que me decían que estaba bien, pero bueno, al final es tu primera canción y... También debo decir lo que hablábamos antes, ¿no? El decirle a un amigo, sobre todo, oye, mira, esto... Pues yo creo que te puede salir mejor. Esos de verdad son los verdaderos amigos, es la gente que hay que tener cerca, porque es muy fácil, ¿no? Decirte lo que haces bien y darte la palmadita en la espalda, pero sacarte los defectos... Sí, eso es siempre muy es más importante. complicado. Yo creo que eso viene bien y es necesario porque también te da un poco realidad, ¿no? El decir, oye, esto está bien o esto, mira, esto está mal, mejor vamos a darle otro enfoque, o esto no sale. Por ejemplo, había un tema que teníamos hecho, estaba mezclado, estaba ya acabado y dijimos, no, este tema ahora, porque lo habíamos hecho hace 8 meses o así, pues al principio cuando empezamos a quedar y dijimos, este tema no sale porque realmente no nos gusta. Pues bueno, pues no ha salido, ahí se quedará. Pues fuera, ¿no? Sí. Oye, vamos a quedarnos con lo mejor. Claro, Exactamente. Claro, muy importante. Oye, hay un tema que me has pasado también, a ver si podemos escucharlo un poquito de fondo, que a mí me ha gustado mucho porque yo sabiendo ya, pues eso, lo de que trabajas con amigos y demás, claro, cuando llego al inicio digo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? La intro. Claro, la Ese es intro el que... descolocado. Eso, es que empieza diciendo, venga tío, vámonos, o sea, llevamos aquí todo el día trabajando, vámonos a comer por ahí, ¿no? Y ya, y venga... Tira la última, ¿no? Yo creo que la estamos escuchando, me dicen los compañeros del equipo técnico. Gracias, compañeros, por ahí se oye. Eso, por ejemplo, nos pasa mucho en las canciones, que grabamos muchas tomas y salen muy naturales las intros. Y decimos, pues esto está muy gracioso, vamos a dejarlo, porque es que al final queda muy natural. Y dice mucho también de vosotros, no solamente de ti como cantante, sino de el equipo, ¿no? Oye, que Sí, al final- estoy aquí trabajando con más gente. Claro, estamos 4 con- personas ahí. claro, Sí, con sí, mis sí, amigos. sí. Eso ayuda mucho. Yo creo que a la hora de hacer las cosas, si tienes un buen equipo y joder, gente que te llevas bien, pues ayuda bastante, la verdad. Yo creo que es importante. Desde luego. En el mundo del rap, chicos, contadme un poquito que vosotros, bueno, pues habéis cogido influencias, ¿no? Y os fijáis también en otros cantantes, en otros estilos. Contadme cómo es el rap de Nicolás, o la forma o el estilo que tú quieres coger, por dónde te quieres ir, porque dices que vienes de la poesía, ¿no? Al final el rap es eso, es poesía, pero Sí. de la calle. Sí, sí. Pues mira, yo ahora mismo os digo la verdad, no tengo un estilo muy definido, ni tampoco sé que este estilo va a ser el que voy a tener siempre, ¿no? Pero bueno, no me cierro a nada, pero lo que me gusta sobre todo es escribir temas que tengan su trasfondo, que tengan un mensaje al final. Y yo creo que a lo mejor que me falta un poco mejorar ser un poco más de ritmo, poner un poquito más de melodías en mis temas. Sería lo único así, pero con las letras estoy más o menos contento. Contento. Yo lo veo- ¿Cómo le definirías a Nicolás? Yo lo veo diferente. Ajá. Diferente a todo lo que está ahora mismo, que está pues triunfando, por así decirlo, y con muchas visitas. Yo lo veo diferente, y diferente en el buen sentido. Es decir, hay que pulirlo, pero yo creo que puede tener potencial y la verdad es que se parece, pero no a la vez. O sea, Tiene un influencias, toque, pero- ¿no? exactamente. Personal. Sí. Eso es muy complicado también en el Sí. mundo de la música. ¿En cuántos programas, pues eso, de cantantes, vamos, de miles y miles, ¿no? De programas de realities, que lo que les dicen precisamente al valorar al cantante es eso, ¿no? Oye, tienes que buscar tu esencia, tu signo personal, algo que te diferencie del resto. Sí, yo creo que eso no, al final no se pierde. O sea, tú puedes cambiar de cierta forma, a lo mejor ponerte hacia otro género, no creo que sea mi caso, pero la esencia es importante mantenerla siempre. Que lo digo en el tema, por ejemplo, el que ¿Es cantaba verdad? antes. Es verdad. Oye, hablando de, pues eso, de visualizaciones y de estas cositas, ya hemos hablado en muchas ocasiones y seguramente que a ustedes les sonará a Nicolás, porque precisamente esta semana hacíamos una entrevista sobre la radioterapia en Segovia, sobre la unidad de radioterapia que por fin vamos a tener después de los meses de verano. Pues bien, Nicolás ha colaborado también con esta causa, por eso también hablabas, ¿no? De que, oye, quiero que mis letras tengan un mensaje y mis canciones digan algo, ¿no? Y sirvan para algo. Pues en esta ocasión han servido para reivindicar este tema. Sí, la radioterapia, la verdad que ha tenido un impacto, yo creo que lo hemos visto todos muy grande y yo me lo esperaba, pero no, o sea, es un impacto que al final no te esperas. Yo si no hubieras hecho ese tema, por ejemplo, no estaría aquí ahora mismo, ¿sabes? Y eso también, pues estoy muy agradecido. Decía Julio Mises el otro día, fíjate, el fundador, ¿no? De este movimiento ciudadano Radioterapia en Segovia ya,
que alababa, ¿no?, que te hubieras sumado a este movimiento porque habías conseguido hablar a los jóvenes en su idioma, ¿no?, en un idioma un poco más cercano. Sí, Rubén, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que él tenía las expectativas un poco bajas, que él todavía no se cree. Yo veo que hay potencial y que realmente hay que creerlo un poco más. El tema de radioterapia es un buen ejemplo, además, fue colaborar con esa causa que, bueno, pues ha conseguido y está súper bien. Y, joder, estuvo súper bien, tiene casi 12.000 visualizaciones, me parece, el vídeo en Instagram, o sea que está bastante bien. Sí. Y un montón de comentarios y la gente lo compartió, un montón de gente por las historias, y también eso es lo que comentabas tú, que es una forma muy fácil de que lo vea también la gente joven, ¿no? O sea que bien, muy bien. Y otra cosa que decía Julio Emisis también el otro día, que él, vamos, cuando quisieras estaba dispuesto a seguir dando guerra con el rap, ¿no?, con este lenguaje, con esta poesía de la calle en la radioterapia, porque hay que seguir con este tema, o sea que... Además, a medida de esto, o sea, me habló la del autismo de Segovia. ¿La asociación autismo? Sí, la asociación de autismo de Segovia. Y me dijeron que si les podía hacer una canción también para no me digas, el 2 de abril. Y estoy ahí maquinándola un poquillo. Qué bien, qué bien. Pues oye, eso es que ha gustado y mucho. Bueno, pues les recordamos que el EP, el nuevo disco de Nicolás Monedero, saldrá ya mismo, dentro de una semana, el próximo viernes, con un montón de temas y, como estamos hablando, pues un estilo propio que seguro que les va a gustar mucho. ¿En qué más estás trabajando? Pues me has contado lo del autismo. Has hecho, pues, el rap de la radioterapia. ¿Alguna cosita así que tengas? Me imagino que ahora estás muy centrado, ¿no?, en el EP. Sí, llevo bastante tiempo sin escribir, la verdad. Sí que tenemos instrumentales, bases para ponernos a trabajar, pero en cierto modo sí que estoy como muy pensando en este EP y no me apetece escribir también varía un poco las ganas de escribir. Vienen y van. Pero sí, ahora mismo yo creo que en cuanto salga el EP, vea un poco la repercusión que tiene, que eso motiva mucho al final, sea poca o mucha, al final motiva. Yo creo que seguiremos y vendrán más EPs, más sencillos, pero parar de hacer música no vamos a parar. Bueno, lo tiene muy seguro, Rubén. Sí, eso es bueno, que hablabas tú antes de que se lo tenía que creer un poco más. Sí. En cuanto a repercusión, yo creo que, bueno, vamos a intentar pues que tenga la máxima repercusión posible dentro de lo que cabe, pero sí es lo que decía él. Al final, parar de momento, yo creo que no, joder, acabamos de empezar y... Hombre, de aquí para adelante, todo lo que se nos ponga por delante, a por ello, ¿no? Exactamente, sí. Oye, ¿dónde se podrá consultar, ¿no?, dónde se puede escuchar el EP? Pues, por ejemplo, son todas las plataformas digitales. Realmente, pues la principal ahora que se utiliza un montón, pues Spotify, o se puede luego también iTunes Music o Apple Music se llama. En YouTube también va a estar, en el canal de YouTube, y luego lo que es Tidal, Deezer, pues bueno, todas las plataformas digitales, que la verdad es que son un montón. Y luego pues también, si nos queréis apoyar, pues en Apple Music estará disponible por menos de lo que vale una cervecita, que es €1. Claro que o sí, sea que bueno, si podéis apoyar, pues mira. Y más desde Segovia, que oye, siempre que estamos apoyando y insistimos mucho en el talento local, así que hay que apoyar encima de gente que comienza, como Nicolás. Eso es. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por esa actuación en directo, Nicolás, y por haber presentado aquí en primicia tu primer EP, el primero de muchos. Sí, ya veréis. Muchas gracias a vosotros, sobre todo, por invitarnos. Un placer. Y que no sea el último. Claro que no. Escucharemos y mucho de Nicolás Monedero. Gracias, chicos. A ti. Y ustedes quédense con esta fecha. Para el próximo viernes, ese primer EP de Nicolás Monedero, descolocado en todas las plataformas digitales. Nos vamos a publicidad y en menos de 5 minutos, de verdad, en menos de 5 minutos, estamos de vuelta. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta. Cambiamos de tema. Podrían desaparecer en muy poco tiempo la actividad de las 3 estaciones de invierno de Segovia. Se lo contamos en el próximo reportaje de nuestra compañera Laura Hernández. Las 3 estaciones de invierno de Segovia languidecen, lo que pone en peligro uno de los recursos turísticos históricos de la provincia. A menos turistas, menos ventas.
Preocupa la decisión del Gobierno central de desmantelar Navacerrada, la primera estación de esquí que se abría para el gran público en nuestro país. Una decisión justificada con la reducción de los días de nieve y por las figuras de protección del lugar. Es Parque Nacional, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000. Todos los que nos estén viendo que sepan que es una decisión única y exclusivamente del Ministerio, que es de quien depende esa decisión. Nosotros como municipio, aunque las 3 pistas en cuestión en su 99% están en nuestro término municipal, como municipio no tenemos capacidad de decisión en ese espacio, ni de gestión ni de autorizaciones, pero sí que es verdad que vamos a pedir las explicaciones oportunas y vamos a ver qué es lo que nos cuentan, cómo nos lo cuentan, qué alternativas tienen para el espacio una vez que la decisión que han tomado es la decisión que han tomado, ¿no? Y ya es de todos conocido. Intentar paliar pues esa situación que se nos viene encima, con una pista histórica que se va a ver cerrada después de muchos años en la que muchos de nuestros vecinos han practicado, han disfrutado, han aprendido y han sido campeones de España, entre otras cosas, ¿no? Varios de ellos, y deseando y esperando que la explicación por parte del Ministerio pues sea, al menos, nos tranquilice en ese sentido, ¿no? Desconocemos cuáles son las razones que lleva el Ministerio de hacer esto y desde luego rechazamos totalmente las formas. Por mi parte, como presidente del patronato, vamos a celebrar un patronato próximamente del Parque Nacional y desde luego en el orden del día irá el tratamiento de esta actuación tan negativa para Castilla y León y que desde luego rechazamos. Es el momento de que se presente un proyecto de reconversión de la zona a través de proyectos europeos, a través de inversión directa del Gobierno de España, como se considere, para que esa riqueza medioambiental pueda seguir siendo un patrimonio de todos. Desde ese primer apellido del Ministerio me parece que está velando por los intereses para los que fue creado, pero tiene otro apellido, ese ministerio, y es el reto demográfico. Y estas son las políticas que va a desarrollar el progresismo con el que se autotitula el Gobierno de España para erradicar población en el territorio. Pues hombre, esto ya sí que es preocupante. Si desde luego las medidas para combatir el reto demográfico pasan por decisiones 100% urbanitas, pues los que vivimos en el medio rural y tenemos ese problema de despoblación, creo que tenemos doble problema. En Navafría, en el último año, no ha habido actividad en su estación para el esquí de fondo por problemas de la empresa que tenía la concesión. Ahora tienen 3 nuevas propuestas. Eso sí, plantean diversificar la actividad y no centrarla únicamente en el esquí de fondo. Las actividades alternativas que se plantean deberán contar con el visto bueno de parques nacionales. Y la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza tiene que adjudicar la explotación de los próximos años. Ya tenemos 3 empresas interesadas en la realización de estas actividades. Las actividades que se pretenden tienen un uso controlado del monte que impida la saturación incontrolada de visitantes. Facilite la afluencia de visitantes a nuestros pueblos que necesitan de una reactivación económica para mantenerse vivos. La disminución de días de nieve también pone en peligro la viabilidad de la Pinilla, que este año ha sumado solo 11 días de actividad. Sus números les fuerzan a replantear su modelo de negocio. El bike park funcionando perfectamente. La montaña es montaña y al final siempre pues viene mucha gente a andar y tenemos que ver la forma de que aumentar esa afluencia de público, de gente que viene aquí a la montaña y de que nosotros podamos ofrecerles unos servicios para de alguna forma poder monetizar esa afluencia de público, ¿no? Pero sí, estamos trabajando en ello. No hay nieve y no hay bike park, hay que buscar que la gente venga a conocernos, se dé una vuelta por esta sierra maravillosa y nos conozca en otros sentidos que no son los de las bicis o los de la nieve. Una situación crítica de la que dependen más de un centenar de empleos directos de temporada y que tendrá repercusiones económicas en prácticamente toda la provincia. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto.
Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, se cumplen 80 años de las últimas excavaciones en Castiltierra, una pequeña localidad del nordeste de Segovia en la que se interesaron los nazis. Sí, en este acontecimiento estuvo un coleccionista de arte de Sancho Nuño, Juan García. Nosotros hemos estado con sus descendientes para hablar sobre este suceso. Se quedan con este reportaje. Yo nada más me despido, darles las gracias por habernos acompañado un día más y desearles buen fin de semana. Cuídense mucho y hasta el lunes a las 4:05 aquí en 8 Magazine. Estamos en el noreste de la provincia de Segovia, en Castiltierra, donde en un desmonte de carretera en el siglo pasado, en 1920, aparecieron sepulturas de época visigoda, aunque ya la tradición del lugar sabía que aquí había un yacimiento por el propio nombre del monte Cerro Moro y por el propio nombre de la ermita que se llama Santo Cristo del Corporario, o Tierra de Cuerpos. El desmonte de la carretera pone al descubierto sepulturas de época visigoda, correspondiente a una cultura que se desarrolla entre los siglos V y VIII después de Cristo y que dio enterramientos muy ricos, que se corresponden con un hábitat agrícola que contrasta con la actual despoblación de esta zona. En este primer momento del expolio del yacimiento de época visigoda y dispersión de materiales, aparece aquí en Castiltierra un vecino de mi pueblo, de Sancho Nuño, que puso mucho interés en dar a conocer estos objetos. Y cuando digo dar a conocer, a las autoridades que habían nacido de la República, como la Junta Superior de Excavaciones. Él en principio también había participado de comprar los cuadros y las hebillas a la gente del pueblo, y las presentó en unos conocidos como cartones de Juan García y los llevó al Museo Arqueológico y se los presentó como forma de dar a conocer el yacimiento y como para que los adquiriera el Museo Arqueológico. Estos cartones no fueron muy bien valorados, lo que provocó un poco la decepción de Juan García, que es el anticuario al que me estoy refiriendo. Juan García tuvo aquí quizá algún problema con los dueños de las tierras, sobre todo en concreto con el administrador Félix Moreno, que se reservaba en exclusiva la excavación y expolio en sus tierras. Entonces lo que hizo Juan García fue reunir a los habitantes de Castiltierra y firmaron un acta donde Juan García hacía ver y daba a conocer la importancia del yacimiento. Y les dijo que todo lo que estaba recogiendo y comprando a los que venían a excavar de forma furtiva, que lo iba a depositar en el Museo Arqueológico Nacional. Juan García trató con las autoridades oficiales de la República e incluso llegó a solicitar permiso para excavar él por su cuenta en Castiltierra. O sea, empezó a hacerlo ya de una manera oficial. Pero era tal la importancia del yacimiento que el Museo Arqueológico se reservó el derecho de excavar en Castiltierra. Y así es cuando se inician las 3 campañas que se llaman campañas oficiales del Museo Arqueológico Nacional. Vienen 2 arqueólogos profesionales, Camps y Navascués, viene un restaurador del Arqueológico Fortea y Juan García aparece como capataz, como secretario, es decir, que va a ser el hombre de confianza porque conoce bien la zona y va a tratar por ejemplo, con el alcalde de Fresno de Cantespino, que se había sentido un poco ninguneado en los permisos, y quizá porque entonces estaba en función la ley de términos municipales que obligaba a contratar a los obreros primero en el municipio donde estaba el yacimiento, en Castiltierra. Quizá a lo mejor por no haber contratado a más gente de Fresno
hubo algún roce, pero Juan García hizo siempre un poco de apaciguador, pacificador y atrajo los intereses del alcalde de Fresno. Se inician las campañas en 1932, se empieza a acabar en las inmediaciones de la ermita y empiezan a aparecer las primeras sepulturas ya mejor estudiadas, mejor dibujadas, mejor documentadas y en fin hay un cambio de actitud en cuanto a la excavación. La campaña se sigue en 1933, se aumenta el número de obreros, se les tiene asignado un jornal de 5 pesetas a cada obrero y sin embargo Fortea como restaurador y Juan García como ayudante tienen asignadas 15 pesetas, lo que da fe de la importancia que tuvo Juan García en las excavaciones del Museo Arqueológico Nacional. Incluso alguna vez que se tuvieron que ausentar los arqueólogos, él mismo se puso al frente de la excavación y se siguió excavando de una manera efectiva. La campaña se interrumpe en el 34 y se retoma en el 35. Y cuando estaban excavando la parte más interesante del yacimiento, que se correspondían con sepulturas, las más antiguas del siglo V, que daban incluso también armas y el ajuar que ya hemos dicho anteriormente, pues se tuvo que interrumpir y cuando se las prometían muy felices para el 36 es cuando surge la guerra civil y esto se paraliza, aunque hay constancia de que en el tiempo de la guerra y incluso después el contacto que tenía Juan García en Castiltierra, Gregorio Benito, que aparece también en las relaciones del Museo Arqueológico como perito de la zona, siguió haciendo escarbaderos, decía el guarda de la zona, y pasando piezas interesantes, según él, a Juan García. Como descubridor de Castiltierra, no descubridor en el hecho de que fuera el primero que excavara aquí, sino el que puso en conocimiento del yacimiento a las autoridades de la República, se sintió muy decepcionado por la valoración unilateral que le había hecho el Museo Arqueológico Nacional. Entonces, este es el aspecto, digamos, un poco negativo de Juan García. Es el afán mercantilista, el sacar dinero de la intermediación con el Museo Arqueológico. Evidentemente era su profesión, era uno de sus oficios y estaba en su derecho. Pero decepcionado por la valoración del Arqueológico Nacional, buscó otras vías para llevar sus objetos de época visigoda al Museo de Barcelona, que no tenía nada en sus vitrinas y estaba quedando fuera del comercio de antigüedades. Y Juan García en 1941 le vendió un importante lote de objetos de Castiltierra. Ojo, de Castiltierra, él también anduvo en otros yacimientos de la provincia, como Ventosilla y Tejadilla, o Siguero, y le reprocha el director del Museo de Barcelona que es poco científico a la hora de componer las piezas, porque lo mismo te podía usar cuentas de collar, de pasta vítrea, de Castiltierra, de Duratón o de Siguero, como os decía. También hay una vitrina importante en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, con el que colaboró Juan García, y incluso también pues comerció piezas visigodas con otros anticuarios que les buscaban mejor mercado. Después del conflicto civil, de nuestra guerra civil, el yacimiento de Castiltierra se lo va a quedar en exclusiva un arqueólogo, que es Julio Martínez Santaolalla, que era un hombre del régimen, un falangista y además era pro-alemán. Se había formado en Alemania como arqueólogo, hablaba perfectamente alemán, de tal manera que cuando Heinrich Himmler visita España en octubre de 1940, Santaolalla va a ser su intérprete y va a ser uno de los que más hable y esté con él. Entonces, ya algo debió haber antes, porque Santaolalla mandó a su segundo, el arqueólogo Barradas, a hacer una excavación de urgencia en Castiltierra para la programada visita de Heinrich Himmler a Castiltierra.
el dignatario alemán, que era el que tenía en su control los órganos de represión en la Alemania nazi, vino en principio en vísperas del encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya para ultimar los últimos detalles. Y además, algo que es poco conocido, vino a dar a conocer cómo funcionaba la policía alemana y asesorar a la que se estaba formando en España, que no era otro que el Cuerpo Nacional de Policía. Y como anécdota, el Cuerpo Nacional de Policía Armada tomó el gris del uniforme de la policía alemana. El programado viaje de Hitler a Castiltierra estaba previsto para el 22 de octubre, su penúltimo día de visita en España, pero se suspendió su salida de Segovia a las 10:30 hacia Castiltierra por el mal tiempo y porque la agenda ya iba muy apretada y no hubo manera. Pero sí le estuvieron esperando aquí abiertas las sepulturas que esa excavación de urgencia de Barradas le había preparado para tal visita. Santa Olalla, sin embargo, quedó con Hitler en que serían arqueólogos alemanes los que colaborarían con él en la campaña de 1941. Y es ahí donde aparece el más preparado, digamos, arqueólogo alemán, en principio, y sobre todo con mejores medios de cara a la restauración, lo que dio lugar a que, sobre pretexto de restaurar las piezas en Alemania, se llevaron con gran parte de los materiales de las 400 tumbas excavadas en esa campaña del 41, y la mayoría de esos materiales no han sido todavía devueltos y están repartidos en museos austriacos y alemanes. Quiero incidir en que todavía en las campañas de Santa Olalla, el anticuario Juan García colaboró, no sabemos hasta qué punto, pero siempre estuvo ahí, es decir, que estuvo en todas las fases de excavación y desarrollo del yacimiento de Castiltierra. A Santa Olalla, como germanófilo, le interesaba mucho relacionar lo español con lo alemán, en esa idea que tenía él también pro-alemana, incluso pro-nazi. Pero Santa Olalla va a ir cayendo en desgracia porque, según avanzaba la Segunda Guerra Mundial, al régimen franquista le interesaba alejarse de los postulados alemanes, y algunos problemas que tuvo, como que le habían colocado incluso en su especialidad piezas falsificadas visigodas, incluso su enemistad con nuestro paisano el Marqués de Lozoya, porque el Marqués de Lozoya era director de Bellas Artes y, por supuesto, como historiador que era el Marqués de Lozoya, se sabía descendiente de judíos conversos y no podía compartir con Santa Olalla las políticas y filosofías que compartía Santa Olalla con Hitler y con los alemanes. Personalmente, como historiador, llego a Castiltierra, como he dicho antes, a través de Juan García Sánchez, mi paisano, al que vi que era un personaje muy interesante para su época, adelantado a su tiempo en algunas cosas, muy polifacético, autodidacta, autoformado. Quizás, como me han dicho en su familia, su problema de audición le llevó a buscarse otras actividades, a autoformarse, a leer mucho, a documentarse. Aquí en Castiltierra se comenta en la prensa provincial la pasión que él ponía y que a veces le daba hasta rabia por decir, no, qué pena que no estoy más formado para poder hacerlo mejor. Y esta particular forma de ser de Juan García y de lo que me interesa, el tema en general de la historia local, me llevó a investigar un poco más. Hasta solicitó también otros permisos para excavar de forma individual, todo siguiendo ya el protocolo que marcaba la República, e incluso en su lugar de residencia, en Sancho Nuño. Solicitó permiso a la Junta Superior de Excavaciones para realizar excavaciones en Sancho Nuño. ¿Cuál es la razón? Él había visto que cerámicas que aparecían aquí en las sepulturas de Castiltierra coincidían con las que aparecían en Sancho Nuño. Sobre todo hay una pieza que pasa desapercibida porque nos hemos fijado más en lo metálico y en la orfebrería, que son las jarritas. Son unas cerámicas de 10-15 centímetros
que se ponían en las sepulturas como un elemento votivo. Y ese elemento fue el fósil que le sirvió a Juan García para decir: en mi pueblo hay jarritas, en mi pueblo hay también yacimientos de la época visigoda. Y no es que no los haya, es que no tuvo la fortuna de dar con ellos. Y no es que no los haya, es que los de allí eran mucho más pobres que los que había en Castiltierra. Él además pidió permiso para excavar en el término de las Suertes, en Miguel Áñez y Bernardos, pero de esta excavación no tengo más referencias que haber visto el permiso en el archivo. Juan García, además de aficionado a la arqueología, fue restaurador, pintaba por encargo del obispado y de las parroquias, hacía pinturas generales de las iglesias, y incluso en algunas de estas obras llegó a realizar cuadros de pincel. Y el más representativo es el que se puede ver en el presbiterio de la ermita de Nuestra Señora de Lenar, donde tiene dos grandes murales a izquierda y derecha. Son copias de cuadros de Murillo, la Sagrada Familia del Pajarito, etc. En Sancho Nuño este taller es el legado de Juan García Sánchez. Hoy Rubén, uno de sus nietos, mantiene vivo el oficio del abuelo. Son ya 3 generaciones con la nuestra y seguimos manteniendo pues la calidad de lo que es la forja en estado puro, en su estado más puro, pues destinado a la restauración sobre todo de patrimonio y a hacer piezas interesantísimas. Un anticuario y coleccionista autodidacta para la época, así le recuerdan. Yo al abuelo siempre le considero un hombre del 480 que decíamos, que igual le daba fragua, que pintura, que bordaba, que esculpía. Era un auténtico fabricante de juguetes. Aquí le conocían mucho por los juguetes que fabricaban él y mis tíos. Siendo su modo de vida, aunque las excavaciones en Castiltierra tienen su reflejo en este taller. Porque mi madre siempre contaba cómo recordaba aquellas excavaciones porque ella era pequeña en aquella época también. Porque todo esto es gracias a él. Casi mucho muestrario de esto es de él, de modelos suyos y de la época suya, ¿sabes? O sea, se ha venido recuperando desde todas las generaciones hasta ahora. Y seguimos viniendo a por modelos para que la gente elija modelos y hacerlos en la fragua. Una tradición que preservarán mientras puedan en una época difícil para estas técnicas antiquísimas.